Bueno, mire, otro tema interesante. ¿Se puede echar mano de los colones que tiene el Banco Central de Reserva para evitar la iliquidez o la crisis que está viviendo nuestro país en este momento? Un diputado del partido Frente Faramundo Martí, como es Roberto Lorenzana, lo dijo recientemente a los medios de comunicación, que él cree que debería el gobierno valorar la posibilidad de el regreso del colón, y el primer camino sería, o el primer paso sería, obviamente, echar mano de los colones que están en el Banco Central de Reserva en este momento. Según informaciones que tiene el partido político, el FMLN específicamente, fueron 4.252 millones de colones, aquí nos puede corregir el doctor Arias si no es correcto, que fueron sacados de circulación cuando fue impulsado precisamente el tema del bimonetarismo o la dolarización en nuestro país. Pero una buena cantidad están en el Banco Central de Reserva, se supone, ¿no? Eso tampoco nadie lo sabe, o sea, ¿cómo no? Ahí están. Hace poco el presidente del Banco Central de Reserva. La medida ¿es correcta o no es correcta esta posibilidad de utilizar los colones? ¿Y cómo podría impactar para evitar o para salir de la iliquidez que tiene el país en este momento? Mira, a mí me parece que puede ser un proceso de transición, una medida correcta. El Estado está, el gobierno está quebrado, yo creo que ese es un punto de partida, claro. En el tema de préstamos... Dijo el presidente que eso lo dice nada más Arena y sus aliados. No, esa es la realidad. Discúlpenme, pero hay que estudiar economía, sistematizar las cosas y entender bien lo que le dicen a uno. Lo que pasa es que quizás a él no le dicen bien las cosas, pero que este gobierno está quebrado, está quebrado. Un gobierno que no tiene su caja, no tiene liquidez, no tiene caja, está quebrado. Un gobierno que tiene 1.400 millones de deudas de corto plazo, y con una deuda de servicio, la deuda de más de 1.000 millones de dólares cada año, no tiene salida, porque eso significa que el 30-40% de los impuestos que paga el pueblo son para el servicio de la deuda. Este gobierno está quebrado técnicamente desde un punto de vista financiero. Políticamente no lo aceptan, es otra cosa. Yo creo que es indiscutible, ¿verdad? Aunque lo diga Funes, lo diga Obama, lo diga quien diga lo contrario, está quebrado. Es una situación. Pero entonces, hablando del tema, me parece importante que Roberto haya tirado ese tema, porque efectivamente el país no tiene salida dolarizado. Y el regreso del colón, como venimos diciéndolo por muchos años, o lo hacen planificadamente o se va a imponer a la fuerza. Y yo me gusta recordar, por ser una autoridad, el presidente del Banco Central de Reserva actual lo ha dicho claramente. El próximo año en un 80% de posibilidades que financieramente no se pueda mantener el dólar. No se puede. Porque le resulta muy caro al país el dólar. Sí, no es sostenible financieramente. Sí, pero tratemos de explicar mejor, doctor, por qué no es sostenible, porque la gente que nos está viendo, digo... Sí, no es sostenible porque el país, como no usa su moneda, cada vez que el Estado necesita 5 centavos más de lo que tiene que endeudarse con dólares, endeudarse con el extranjero, y por eso que el endeudamiento, que inició de manera agresiva, ¿te acuerdas con Flores, cuando hizo una primera emisión de 1.200 millones de bonos, de eurobonos, que tiró, porque los letes que tenía ya no tenía cómo seguirlos obteniendo y tuvo que transformar a deuda de 30 años, deuda de corto plazo, porque no tiene recursos. Entonces, por lo tanto, es insostenible financieramente la dolarización en este país. La balanza comercial, las remesas solo alcanzan a cubrir 3.600 millones y es casi 4.800, 5.000 millones el déficit, las remesas que hacen las transnacionales, que son como 800 millones, el servicio y la deuda. El país no tiene cómo pagar. Pero también está la tesis aquella, Roberto, dice, mire, espéreme, también revertir, como se le llama, la dolarización o volver a la dolarización puede resultar más caro, ¿no?, que lo que está pasando. Déjame terminar el tema que me preguntaste, porque entonces, en la ley de integración monetaria, que supuestamente es una ley bimonetarista, donde iba a circular el dólar y el colón, tiene una maña en el artículo 5, que dice que los bancos tienen que, cada vez que les lleven colones, los retiran y dan dólares. Por otro lado, en la ley se establece que el Estado puede pagar los salarios en colones. Y los colones existen en el Banco Central de Reserva. El presidente del Banco Central de Reserva acaba de confirmar, o el gerente hace unos meses, de que existen un poco más de 5.000 millones de colones en las bóvedas del Banco Central de Reserva. Entonces, una forma de transición correcta es esa y sería darle liquidez. Pero además hay que modificar otra ley que hizo Cristiani, que evita que el Banco Central de Reserva le preste al gobierno central.
Entonces, si tú modificas esos dos elementos, tú abres la puerta, porque entonces inmediatamente el Estado, y esto nosotros lo hemos discutido y lo hemos analizado, puede pagar salarios, puede cobrar en colones los impuestos y entrar a un proceso de transición entre el dólar y el colón, que hay que hacerle un plan más integrado. Esto no es una cosa sencilla, hay que armarlo bien, pero sí es posible, y te digo, no tienen otra alternativa más que el regreso del colón. El problema es político, porque hablar de modificar el artículo 5 de la ley de integración monetaria o modificar esa ley que Cristiani planteó, supone votos en la Asamblea para poder cambiarla. Bueno, pero seamos, digamos, positivos. A ver, pensemos en el escenario de que asistan los votos. Yo quiero saber qué impacto tendría realmente el regreso del colón, ¿no? Y si es viable esto realmente. Pero es que entonces te empezás a hacer ficción. Ajá. O sea, sí, podemos empezar a pensar cuál sería el escenario positivo, que yo comparto, de que es una opción, y aquí estar haciendo el planteamiento del problema sin presentar soluciones no ayuda. Y lo que Lorenzana ha planteado es correcto, es decir, bueno, aquí hay una opción, usemos los colones, eso puede ayudar a empezar a buscar una solución a la problemática de caja que tiene el país, puede empezar a pagar en colones a los empleados, como se ha dicho aquí, puede ayudar, puede, pero hay condiciones reales en la política para que en la Asamblea Legislativa estén los votos para modificar el artículo 5 de la ley de integración monetaria. Se puede modificar ese artículo o esa ley que le impide al Banco Central prestarle al gobierno. Ahí es donde yo tengo dudas. Sí, pero una cosa es la decisión política, que al final es una responsabilidad de los diputados, ¿no? O una irresponsabilidad de los diputados hacerlo o no hacerlo. Pero también, lo importante es evidenciar en el programa o decir o dar elementos en el programa para que la gente tiene razón. Es cierto, el regreso del colón, más allá si se ponen de acuerdo en la Asamblea, sería un elemento importante para salir de la iliquidez que está enfrentando el país. Pero aún fíjate que políticamente, Roberto, yo lo veo. O sea, aquí el problema lo tiene el gobierno, Funes, y el ministro de Hacienda, que no tienen, bueno, ya dijeron ahí, no tenían cómo pagarle a los policías, no tienen cómo pagar como 400 y pico millones de dólares en facturas quedan de cosas, de servicios, si bienes que ha recibido el Estado. Entonces, ahí una alianza que Funes convenza, gana, que le dé los votos, que es un aliado de él, y el frente que estaría en esta lógica, y ya lo dijo Roberto, y me parece correcto, tú tienes 43 votos y modificaste esa ley. Sí, y se acabó, son 43 votos lo que necesitas, no necesitas más, o sea, no necesitas 56 votos. Entonces creo que aún políticamente yo lo veo bien, porque lo que pasa es que lo que Arena está haciendo, está poniendo al gobierno en una situación de asfixia financiera, en contra de lo que hizo Funes. Pero usted acaba de decir que no es Arena el que está poniendo o que tiene el país así, sino más bien que es el secretario técnico y sus medidas. Porque continuó lo mismo de Arena. Acuérdate que, y lo hemos platicado, el error de entrada que cometieron es que Funes se puso de acuerdo con Saca, y una transacción de 2.700 millones de dólares entre préstamos nuevos y reorientación de préstamos ya aprobados permitió que Saca saliera como que no había crisis en este país. Y les dejó un país ya totalmente quebrado. Pero volvemos a ver, Salvador, solo déjame volver al tema político. Parecería muy simple. El gobierno consigue los votos con gana, coincide que el FMLN quiere lo mismo, tienen los 43 votos y ya todo va en viento en popa. No es tan simple, porque Arena va a buscar condicionar el presupuesto, la aprobación del presupuesto, la elección del fiscal que la tiene ahí parada, los 800 millones del crédito del BID, nuevos créditos que puedan surgir, y entonces ahí se complica la cosa, porque si aisladamente se pensara, gobierno apoya, gana, y tiene los votos del frente, eso está resuelto, pero tiene otras dinámicas que están cruzadas, en las cuales ahí los contrapesos que se pueden hacer imposibilitarían en el corto plazo hacer esa medida que es buena. O sea, aquí la discusión no es si la medida de usar colones, y que además está planteado si se modifica el artículo 5, buena. El tema es que políticamente yo no la veo viable. Mira, yo te digo, viendo el presupuesto, tú cuando te vean el presupuesto, aquí está el presupuesto, tenés que ponerle financiamiento, ¿verdad?
Entonces, si no te alcanza la proyección de ingresos que tienes de impuestos y donaciones y otros ingresos que va a poner el gobierno, quiere decir que necesitas ver de dónde vas a financiar Claro, el resto. para complementarlo, Tienes que ¿no? complementarlo. Entonces, estoy pensando en voz alta, ¿va? Es un trabajo que hay que, porque esto hay que planificarlo, pues esto no se puede improvisar. Y creo que es importante dejar este mensaje a la población. Este es un paso serio, pero importante y necesario. Y que es bueno empezar a pensar en él y darle forma. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tenemos colones y no tenemos que irnos a endeudar al extranjero, el gobierno tiene un instrumento, que son los letes. El gobierno nuevamente se puede endeudar, ha pedido años que le permiten una deuda de letes hasta del 60% del presupuesto. Ahora no sé si está en 40, 45, entre 40 y 60 se mueve. Si el gobierno mantiene, en el presupuesto queda que el gobierno puede endeudarse con 40, 60% del presupuesto, el gobierno puede transitoriamente utilizar letes y los letes colocarlos en colones. ¿Qué son estos dólares. 800 millones que se está discutiendo en la Asamblea? Eso son los eurobonos. Okay. Y el gobierno podría financiar esos letes con colones e iniciar un proceso de transición y recuperar su política monetaria. Esta es una ruta que yo digo, hay que planificarla bien, requiere otras medidas de acompañamiento, pero puede ser la ruta de empezar a reconstruir la economía del país, porque eso significa empezar a regresar doctor, al ¿y qué Estado. pensarían los inversionistas que usted de repente está jugando con esta cuestión de que el dólar, de repente le hace la apuesta al dólar y ahora tiene que regresar al colón, etcétera? Es una cuestión como de inestabilidad, ¿no? A pesar de que yo sé que hay una ley del bimonetarismo que no se está cumpliendo y que además hay recursos presentados en la Corte Suprema de Justicia que habrá que esperar, ¿no? Porque hay recursos planteados.